Mire, nosotros hoy vamos a estar compartiendo una enseñanza bien simple pero muy poderosa. Es bien cortita, así que esté bien pendiente. Y el título de la enseñanza es ¿Quién es Jesús? Pero usted está viendo ahí como que otra cosa, ¿verdad? Así que dice esa pregunta, ¿cuál es la pregunta más importante de la historia de la humanidad? Usted sabe que nosotros compartimos hace un tiempito de las 5 preguntas más importantes del ser humano, ¿verdad? Que era, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? Cuando yo muera, todas esas cosas. Pero son 12 preguntas en general. Las que compartimos eran las individuales, que es parte del proceso. Y quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Pero además de esta, hoy hacemos esta pregunta. ¿Cuál es la pregunta más importante de la historia de la humanidad? Muchos se cuestionan acerca de los grandes desafíos de hoy en día. Los grandes desafíos de hoy en día es cómo detener la guerra y mantener la paz, ¿cierto? Hay mucha ocupación en eso. La otra ocupación o la otra pregunta es cómo curar enfermedades, ¿cierto? O la pobreza. ¿Cómo eliminar la pobreza? Sería la segunda. La tercera, cómo curar las enfermedades. Y la cuarta, cómo proteger el medio ambiente. Esto es lo que está sucediendo hoy. Sabemos que las calores, veníamos hablando de eso esta mañana, hay 30.000 personas sin electricidad. El calor está infernal. Y nos preocupamos por eso. ¿Cómo proteger el medio ambiente? Yo estoy convencido que hay una pregunta más importante que todas estas. Y es el título de la enseñanza. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este ser? ¿Qué pasó? ¿Por qué Jesús afirmó que Él era Dios aquí en la tierra? Por eso lo persiguieron, lo mataron. Y eso era cierto. Él dijo que era el Mesías prometido por Dios, el único y verdadero Salvador del mundo. Si eso es cierto, realmente es cierto, entonces todo lo demás es secundario. Si usted lo piensa, el mundo está lleno de información acerca de Jesús. Películas, teatros, televisión, radio, revistas, libros. Algo de eso es preciso y lo demás no. Se le atribuye la fundación de la religión cristiana a Jesús, ¿se sabía? Y eso lo discutimos el pasado domingo, ¿cierto? En Antioquía fue la primera vez que se le dijeron a ellos que eran cristianos. ¿Se acuerdan? Y que ese es uno de los nombres que Dios promete que los reconocerán a usted por toda la nación. Por eso es que dice, por eso es que a veces nos juzgan. Y eso que es cristiano. No dice, ¿y eso que es Wilfredo? Sino dice, ¿y eso que es cristiano? Pues porque así les reconocen y se supone, ¿verdad? O se entiende de que debería de tener unas actitudes y unos proceder conforme a lo que Jesús hizo. Por eso esta gran pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Algunos lo ven como un mártir, otros lo pueden ver
como un maestro de la moral, como un revolucionario, algunos como un charlatán y otros como un blasfemo. Por eso fue que lo mataron. Él dijo que él era Dios, que él era hijo de Dios. ¡Blasfemia! Y él nunca mintió. Pero sí lo señalaron por diferentes conceptos. Otros creen que existió, creen que la historia de Jesús son leyendas o mitos. Entonces, ¿cómo sabemos quién es Jesús realmente? Lo mejor es buscar la verdadera fuente de información que tenemos acerca de Él, la Biblia. Ella es la fuente de toda verdad. Al leer estos cientos de pasajes seleccionados, ¿verdad? Y que dicen acerca de Él, de Jesús, verás claramente que su historia es el cordón rojo que corre la Biblia de principio a fin. Toda la Biblia es acerca de Jesús, ¿usted sabía? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es acerca de Jesús. En nuestras primeras lecturas que nosotros consideramos o que siempre le damos a la gente, les recomendamos leer los libros de 3 personas cercanas a Jesús. Juan, Pedro, que eran los 2 principales discípulos, y Pablo, quien tuvo un encuentro singular con Jesús, muy parecido al de usted y el mío. Porque nosotros hemos tenido un encuentro, pero nosotros no jangueamos con Jesús. No estuvimos en ese tiempo, como Juan y Pedro. Y tuvimos esas experiencias como Pablo, que de un momento dado nos chocamos en un asunto de nuestra vida y nosotros dijimos, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Y clamamos, Dios, si tú existes. Ese es mi caso. Pero sabemos que en muchas ocasiones esos encuentros como el de Pablo lo tuvieron nosotros. Cada lectura de la Escritura o que se escribe de Jesús, en los términos más nobles, nos señalan su bondad, su grandeza. Necesitamos analizar más los hechos de su vida. Necesitamos tener una visión general y clara de lo que Jesús significa en nuestras vidas como cristianos y en la vida de todo ser humano, para que nosotros podamos entender quién es Él. Y hoy yo levanto un clamor. Cierre sus ojos y póngase de acuerdo conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, amado Dios, estamos en esta misión de descubrir quién es Jesús realmente, para qué fue enviado, qué función hace en nosotros, cuánto nos ayuda su nombre. Por favor, Padre eterno, da la autorización al Espíritu Santo para que abra nuestro ojo espiritual y que veamos la revelación en nuestro corazón del Cristo glorificado, el que se levantó de entre los muertos, el que cambió la historia antes de Cristo y después de Cristo, y podamos mirarlo honestamente y entonces entender por causa de la revelación y seguir su ejemplo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Gracias por ponerse de acuerdo conmigo. Así que, mire, el desarrollo de la enseñanza, que es sumamente simple para algunos, muy complejo para otros, está basado en Juan, del 1 al 18, donde los primeros versículos del 1 al 9 dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida,
y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no ha podido apagarla. Por eso es que el mal nunca puede prevalecer, ¿usted sabía? Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y completamos y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es el quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. Su plenitud todos recibimos gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Poderosa palabra. Miren, los periodistas, usted sabe que los periodistas les gustan buscar la verdad. Y ellos investigan, van, se meten a sitios espeluznantes, sumamente peligrosos. Pero los periodistas consideran que su profesión, su determinación es descubrir la verdad y presentarla y hacerla pública para que todo el mundo conozca la verdad. Y reportan con precisión los hechos de la historia que quieren revelar. Y cuando eso acontece, ellos consideran que han destapado la verdad, que han llevado a la luz esa historia para que todo el mundo supiera de ella. ¿Qué yo le puedo decir hoy? Vuélvase un profesional de la verdad. Investigue mucho más allá del hecho. Mire, el hombre con quien vivió durante 3 años era divino, humano, al mismo tiempo. Eso es Mateo. ¿Cómo describe una verdad como esa? ¿Cómo usted puede describir este hombre que yo lo vi, que sabíamos que era hijo de José, que tenía otros hermanos? ¿Cómo usted puede describir eso? ¿Cómo es tan fácil que una persona que usted haya visto, que estudió con usted, que ahora es el presidente de la nación americana, por ejemplo? ¿Cómo usted puede explicar eso? Cuando usted lo vio, que padecía, que no tenía ni zapatos, que pasaba hambre, que usted le daba galletitas de las que le daban a usted.
usted puede manejar eso? Que alguien que usted ayudó cuando pequeño, que estuvo con él, que sabía sus necesidades, ahora está en una posición sobre usted. ¿Cómo usted puede explicar eso? ¿Cómo usted puede manejar esa verdad? Eso fue lo que le pasó a Juan. Eran primos, Juan el Bautista. Le llevaba simplemente 6 meses. Cuando sus madres se encontraron, el vientre de ambas brincaron, los niños brincaron, ¡pum! Y la mamá de Juan empezó a profetizar sobre su prima, María. Bienaventurada eres por lo que llevas en el vientre. Tenían revelación, estaban viendo lo que estaba pasando en el cielo, que el Redentor de Israel estaba en su vientre. Y entonces ella profetizaba eso. Y estaban los dos dentro del vientre, uno 6 meses, otro 1 mes. Y María se quedó con la mamá de Juan. Así que cuando él vio a Jesús, que lo vio en su esplendor, ¡he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Mire, ¿qué acontece dentro del marco de esta historia? Que es que Juan, todo el mundo sabía de su linaje porque su papá era sacerdote. Por eso lo veían raro, el tipo comía miel y saltamontes. Y se vestía con un jacket de cuero, de camello. Y entonces el tipo se pasaba en el desierto, loco. Dentro del criterio de lo que usted dice normal, él no era normal. Pero ¿quién se atrevía a decir algo? Porque conocían ¿qué? Su papá. Pero el papá de este no era ese. El papá de Jesús no era José. Y todo el mundo lo sabía, ¿usted sabía? Por eso los sacerdotes le decían, tú que eres hijo de pecado. ¿Usted está entendiendo la relación? Entonces la pregunta va bien acorde. ¿Quién es Jesús? ¿Y el papá que lo crió no era su papá? Por eso le decían, ¿con qué autoridad tú haces esta? Y como él sabía, le dijo, ¿de quién era Juan? ¿De Dios o de la tierra? Y ellos empezaron, no podemos decir que Juan no era que era de la tierra porque nos van a caer encima. ¿Por qué? Porque conocían que su papá era un sacerdote. Ese es el linaje. Pero el linaje de Jesús nadie lo sabía. Y este bastardo, ¿con qué autoridad tú haces eso? Era por los milagros. Porque los sacerdotes ningún milagro hacían. Los leprosos, eso era la distancia. ¡No los toques, maestro! Y la lepra se iba. ¿Qué pasó aquí? ¿Y este de dónde viene? Pero ven acá, este no es el hijo de José. El que José crió. Porque el pai sabrá Dios quién fue. Te lo estoy poniendo, ese es el evangelio según los boricuas. Así que, ¿qué le puedo decir? ¿Cómo usted puede, cómo Juan puede? Entonces, dentro del marco, estoy hablando ahora de Juan el discípulo, dentro del marco de lo que él escribió, ¿cómo él puede saber que su linaje no es reconocido sobre la tierra porque nadie sabe quién era el padre de él? Y cómo él, reconociendo de que este hombre le dijo a la tormenta, ¡calla! Y de un momento, ¡buf!, desaparece.
aquel hombre que estaba endemoniado, que dormía en los sepulcros, que nadie lo podía detener, lo encadenaban, él rompía las cadenas, corrió a los pies del maestro y él fue libre en su totalidad. Y vieron, escucharon cómo este demonio decía quién era y pidiéndole autorización a Jesús para correr hacia los celdos. Eso lo vio Juan. Entonces, sabía su historia natural, pero ¿cómo entonces yo puedo manejar la historia de esa cosa tan maravillosa, divina, que era ese hombre? ¿Cómo describir una verdad como esa? Mire, los otros autores del Evangelio comenzaron relatando detalles prácticos de la vida de Jesús. Porque lo que le estoy diciendo es que Juan, lo que acabamos de leer, en el principio, lo primero que escribe Juan es: en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Así él empieza su evangelio, reconociendo un misterio que hasta el sol de hoy, usted y yo, se nos hace difícil. Se nos hace difícil cuando yo le digo: Jesús es Dios. Y en él lo que explica Juan en esos capítulos que leímos, que desde el principio él estaba. Y usted dice: pero ¿y el Padre dónde está? Estoy hablando del sol de hoy. Cuán difícil es comprender la Trinidad para cada uno de nosotros. Pero y Jesús era Dios y el Espíritu Santo es Dios y Dios es el Padre. ¿Y cómo es? Pues esta revelación que Juan nos da aquí, que comienza hablando de esta manera, es lo que hace impactante. Por eso siempre le recomendamos que usted lea el libro de Juan. Si hay algo que empiece usted a leer en la Biblia, que sea el libro de Juan, para que usted empiece a tener revelación de ello. Pues mire, en Mateo, según el Evangelio, él relata algunas prácticas de la vida de Jesús, como era sus ancestros. Mateo hace una genealogía, y fulano de Mengano, hijo de y así hasta llegar a Jesús. ¿Cómo comenzó su ministerio público? Eso nos lo explicó Marcos, en el Evangelio de Marcos. Y su nacimiento lo relata Lucas, que comienza relatando cómo nació Jesús. Pero mire, Juan comienza llamando a Jesús la palabra, el verbo, la acción. Y el verbo era Dios. La palabra era Dios. La acción es Dios. ¡Wow! ¡Wow! Muy sencillo, pero muy complejo, como le dije. No parece tan complejo, pero sí lo es. Una frase curiosa, pero que capta algo importante. Jesús fue una declaración de Dios a la humanidad. Vuelvo y les repito. Jesús fue una declaración de Dios a la humanidad. Si quieres saber quién soy, dice Jesús, mira esto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios era el versículo primero que dice, y el verbo, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ese trabalengua, ese era y es, y usted dice, pero ¿y cómo es? Le estoy hablando ahora. ¿Cuán fácil es que usted entienda eso? ¿Cuán fácil es que la palabra
la palabra, la Biblia, era Dios. Él después lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la palabra, yo soy el pan de vida, yo soy la luz. Suena fácil porque nosotros tenemos una referencia que es la Biblia. Y para nosotros mismos, teniendo la referencia, se nos hace difícil. Porque usted tiene que transportarse a lo espiritual para poder ver. Es lo natural. Él era, Él es y Él sigue siendo. Así que, ¿qué le puedo decir? No era tan fácil para ver esto de esta manera. Pero, mire, pero Juan comenzó, ¿verdad?, diciendo que Él era la palabra. Una frase curiosa, pero que capta algo importante. Jesús es la declaración a la humanidad. Si quieres saber quién soy, mira a Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra era Dios. No solamente un gran maestro, un sanador, una celebridad o un líder. La verdad fundamental sobre Jesús es que era Dios en la tierra. Ese es el versículo 14. De esa historia de Primera de Juan, del 1 al 18. El versículo 14 se nos revela esto. Esa es una declaración audaz que, a diferencia de ser verdad, es sumamente poderosa. Dos grandes diferencias. La número uno, Jesús es una fuente de luz en el mundo. Ese es el versículo 5 y 9. Una fuente de luz en el mundo. Por eso, Él era la luz y las tinieblas no pudo apagar su luz. Le explico. A Él lo crucificaron, tratando de ¿qué? De quitarle la vida, de apagarlo. Pero sí lo crucificaron. A Jesús lo crucificaron. ¿Cuál era el motivo? ¿Matarlo? ¿Sacarlo del panorama? Pero ellos nunca se acordaron los milagros que Él hizo. Los muertos que resucitó. El mismo Lázaro que llevaba 4 días. ¿Usted cree? Mire, para aquel tiempo las noticias corrían más rápido que ahora. Porque cuando usted lee la Biblia y vio que el ángel se posó sobre María y José dijo, espérate, déjame irme calladito. Y vino un ángel y le dijo, no te vayas, no la dejes, porque lo que está en el vientre es mío. Ya les dije que todos los sacerdotes sabían ese chisme. Sabían. Y le dijeron, y lo señalaron, y le dijeron, nosotros somos hijos de Moisés. ¿De quién eres hijo? Tu padre no se sabe quién es. Pero mi padre, cuando dijo que el padre era Dios, ¡ah, blasfemia! ¡Hay que matarlo! Querían apagar esa luz. Pero cuando Nicodemo va a él, calladitos por la noche, no, nadie se entere. Nicodemo, estamos hablando, uno de los grandes de Sanedrín en aquella época. Le digo, maestro, nosotros sabemos que tú vienes de parte de Dios por los milagros que tú haces. Entonces, ¿qué acontece? O sea, si tú sabes que es de Dios, ¿cómo caramba tú quieres ir en contra de algo que es de Dios? Wow. Ay, santo. Yo como que me fui por la tangente aquí. Así que, ¿qué es lo que yo quiero decir? Que estas verdades que nosotros las vemos plasmadas y las leemos tan rápido por cuanto no analizamos lo que estamos leyendo, le pasamos por encima a tanta información. Por eso le digo, vuélvase periodista, analice la Biblia, profundice, busque la verdad. Trate de sacar esa historia, la verdad, y vuélvase un estudioso de la palabra de vida.
Jesús fue esa luz. Eso es el versículo 5 al 9. Juan usa la imagen de la luz y la oscuridad para describir la misión de Jesús. Un mundo sin Dios es un lugar pecaminoso y oscuro, usted sabía. Si necesitas prueba, encienda tu televisor para ver cuán delicioso es el mundo. Y el televisor le va a decir qué es el mundo. Cuando Jesús apareció, fue como una vela en un cuarto oscuro. La gente finalmente podía ver un camino hacia Dios, porque la grandeza que estaba sobre él, aunque la gente quisiera decir otra cosa, no podían negar que estaba con él. Mire, 2 veces hizo un milagro extraordinario, alimentó a 5,000 hombres. Y sobró para llevar. Esa grandeza, o sea, mire, cada vez, por eso me gusta tanto la serie de Chosen, me gusta mucho, porque le da ese sentido humano. Y cuando, no sé si usted la ha visto, yo me he quedado en el 3, estoy esperando que el 4 venga en español, porque yo no quiero leer subtítulos, yo quiero mirar toda la escena, entender el lenguaje y disfrutármelo, y las veo y le doy para atrás y voy capítulo 2 y voy de nuevo. Usted sabe que ese es el viví mío para dormir. Un capítulito de Chosen y yo lo veo y me cuesta dormir. Y empiezo por ahí para abajo a viajar en esa dimensión. Así que, ¿qué sucede? Que en uno de estos capítulos, cuando dice, siéntese todo el mundo, y buscaron por ahí, aparece esta escena, y buscaron la cesta, Tomás dijo, ya yo he visto esto. ¿Por qué? Porque Tomás fue uno de los que había vivido lo que fue el primer milagro de Jesús, hacia el vino. Tomás era una persona que hacía bodas. Era, ¿cómo se llama eso? Un planner. Eso era lo que él era. Y lo contrataban y él traía el vino, los manjares, acomodaba las cosas. Eso era lo que era Tomás. Y cuando la boda de la prima de una de las primas de María, la madre de Jesús, se había quedado sin vino porque ellos estaban cortos y las bodas se celebraban por 7 días. Sí, okay. Pues 7 días. Entonces, ¿qué sucede? Que se quedó corto y ella, para no dejar en vergüenza a la familia de su prima. ¿Por qué? Porque todo esto lo corría a la novia. Vamos a la historia, atiéndame acá. Vamos a la historia. Las bodas eran negocios que se hacían entre las familias. Se entraban a unos acuerdos y era para fortalecer los lazos de las familias. Y se buscaba y se aceptaba. Y eso no es usted, papi, que me gusta fulana. Fulana, no señor, usted se va a casar con fulano. El negocio está cuadrado, eso no es que yo me enamoré, que aquel no. Ok, le hago todo este panorama para que usted vea lo que es la importancia de lo que está escrito. Porque lo atemperamos ahora y ahora usted ya se enamoró de este o de aquel y con aquella, y por eso hay tantos problemas dentro de la mente de nosotros por los diferentes fracasos, las cuestiones amorosas. Y cuando hay un fracaso, usted carga con esas situaciones y los lleva a la otra relación, y así sucesivamente. Así que los acuerdos estaban ya. En nena, ok, empezamos a buscar la familia. La familia.
a ver qué con lo que yo tengo, con lo que yo hago, puedo negociar con otro para fortalecer. Pues mira, yo tengo vino, aquel tiene ganado, pues entonces hacemos un buen negocio. Pues yo, dame 2 o 3 de las reses tuyas y yo te doy 2 o 3 tinajas de vino. Y así hacían los negocios con las nenas. Así que para que esta familia no quedara en vergüenza, porque habían como que unas pequeñas incongruencias dentro de ese matrimonio, María entonces sale y le dice, ayuda, se quedó sin vino. Era la celebración de una boda. Por eso, cuando el maestro sale a la prueba, ¿qué dice? Pero ¿quién guarda el mejor vino para cuando ya todo el mundo está que no sabe ni qué caramba lo que está bebiendo? Mire, esto hay que tener cuidado porque mucha gente se pega de ahí para embojacharse. Porque la maldad de uno es tan creativa que usted, en vez de buscar la libertad y la santidad, va a buscar la justificación de su pecado, de su atadura. Así que ella le pide que le dé una manito, hagan lo que él diga. Y él llena esas tinajas de agua. Y llenaron las tinajas de agua. Y de ahí, él dijo, llévasela al maestro Sala. Y de ahí hicieron así, probaron. Y el maestro Sala ya usted sabe lo que dijo. Así que, ¿qué es lo que yo le puedo decir? Estas grandes cosas que Jesús hizo fueron las que le dieron paso a la gente pobre, porque la gente rica ya tenía su sacerdote, ya tenía su negocio hecho, su vida, pero la gente que no podía, que para llevar al sacrificio, el día del sacrificio, tenía que ponerse de acuerdo una familia con la otra y llevar una palomita para el sacrificio, para presentarla, porque esa era la historia o los hechos del pasado. Jesús lo que hizo fue engrandecer al pobre para darle un lugar dentro del reino de los cielos. Así que continuó con esto. La segunda gran diferencia, Jesús fue o es la fuente de vida nueva. Eso lo vemos del 4 al 12. Si no existiera Dios ni la vida después de la muerte, no habría sentido. La muerte sería el final. Jesús ofreció una salida para tal utilidad. Él invitó a todos a ser parte de la familia de Dios para siempre. Eso es lo que vemos en el versículo 12. Qué triste que algunos no estén interesados en ser parte de la familia de Dios. Muy triste. Mire, cuando usted explora la Biblia, cuando usted se acerca a Jesús, debemos recordar que los hechos, solo cuando una parte de la historia es vista, usted no puede entender la profundidad de la verdad. La verdad acerca de Jesús no contradice los hechos. Es mucho, mucho más grande, pero eso quien lo revela es el Espíritu Santo. Cuando tú decides intimar con Él, usted va a entender la profundidad de Jesús. Y esa figura que es el león de Judá es parte de lo que nosotros ya adoramos y cantamos en esta mañana. Cierre sus ojos. Vamos a orar, con esto terminamos. Voy a orar. Padre, te doy gracias. Nosotros queremos aprender más de Jesús. Queremos experimentar más de la vida de Dios. Y por eso, Espíritu Santo, te pedimos que tú, siendo nuestro ayudador, nos guíes a las Escrituras. Que nos reveles la verdad que hay
escondidas en ella. Nosotros confiamos en ti, Padre. Por eso tú nunca nos defraudarás. No hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo Señor es Señor de todos. Bendícenos abundantemente, Padre amado. Pon en nuestro corazón el querer como el hacer para buscar tu verdad. Porque tu palabra dice que todo el que invoque tu nombre será salvo. Por eso hoy invocamos tu nombre, Señor. Te damos gracias. Repita conmigo, Padre, yo reconozco a Jesucristo como el Hijo de Dios y que Él murió para darme vida y vida en abundancia. Padre, gracias, porque yo he sido redimido por esa sangre que se derramó en la cruz a favor mío. Hoy he confesado que tú eres el Hijo de Dios y que resucitaste para darme vida y vida en abundancia. Acepto la vida eterna y me levanto en conocimiento de quién es Jesús. Espíritu Santo, revélame la profundidad de quién es mi Señor y mi Salvador. Yo creo que la Biblia es la verdad y vivo por ella y hago un alto en mi vida para profundizar en esa verdad. Por eso te pido que te reveles a mi vida como lo que eres, la luz, el pan, la vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque así como lo he confesado, así se cumple en mi vida. Te amo, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Eso era lo que quería compartir con ustedes hoy. Prácticamente nosotros como hijos de Dios nos reconocen como cristianos porque Cristo fue el que resucitó de entre los muertos. Y como seguimos esa vida, la vida que Jesús plasmó, nos da a nosotros un nuevo nombre, cristiano. De eso se trata el reino de Dios y su justicia sobre la faz de la tierra. Así que le doy gracias por haberme atendido, por estar aquí, por permitirnos a nosotros bendecir su vida, porque es parte de la misión y el compromiso que tenemos por nuestro Padre Celestial.